1. La detención de Arsène Lupin. Qué extraño viaje. Y sin embargo, había comenzado tan bien. Por mi parte, jamás realicé un viaje que se anunciara bajo unos auspicios más venturosos. El Provence es un transatlántico rápido, cómodo y está bajo el mando del más amable de los hombres. A bordo se encontraba reunida la sociedad más selecta. Se establecían relaciones, se organizaban diversiones y pasatiempos. Sentíamos esa extraña impresión de hallarnos separados del mundo, reducidos a nosotros mismos como si nos encontráramos en una isla desconocida y obligados, en consecuencia, a acercarnos los unos a los otros. Y en efecto, nos acercamos. ¿Han meditado ustedes alguna vez en lo que hay de original y de imprevisto en ese agrupamiento de seres que, todavía a la víspera, ni siquiera se conocían y que, durante algunos días, entre el cielo infinito y el mar inmenso, van a vivir la existencia más íntima y que juntos van a desafiar las cóleras del océano, el aterrador asalto de las olas y la angustiosa calma del agua dormida? En el fondo, vivida en una especie de trágico resumen, es la propia vida, con sus tempestades y sus grandezas, su monotonía y su diversidad, y he ahí por qué, acaso, se devora con una prisa febril y una voluptuosidad aún más intensa ese corto viaje del cual se divisa ya el fin en el propio momento en que se inicia. Pero, después de algunos años, algo ocurre que viene a sumarse singularmente a las emociones de la travesía. La pequeña isla flotante depende todavía de ese mundo del cual nos creíamos desprendidos. Subsiste una relación, un nudo que no se desata sino poco a poco, en pleno océano, y poco a poco también, y en pleno océano, se vuelve a anudar. La radiotelegrafía es como una llamada de otro universo del cual se recibieran noticias en la forma más misteriosa que quepa imaginar. La imaginación no tiene siquiera el recurso de evocar los hilos de alambre por los cuales se desliza el mensaje invisible. El misterio es todavía más insondable y más poético también, y es a las alas del viento a lo que hay que recurrir para explicarse este nuevo milagro. De este modo, en las primeras horas nos sentimos seguidos, escoltados, incluso precedidos por esa voz lejana que, de tiempo en tiempo, nos susurraba a alguno de nosotros unas palabras llegadas de allá lejos. 2 amigos me hablaron. Y otros 10, otros 20 nos enviaron a todos, a través del espacio, sus adioses entristecidos o sonrientes. Mas al segundo día, a 500 millas de la costa francesa, en una tarde tempestuosa, el telégrafo sin hilos nos transmitió un despacho cuyo contenido decía: Arsène Lupin a bordo de su navío, primera clase, cabellos rubios, herida antebrazo derecho, viaja solo, bajo el nombre de R. En este preciso momento, en el cielo sombrío, estalló un violento trueno. Las ondas eléctricas quedaron interrumpidas. El resto del despacho ya no llegó a nosotros. Del nombre bajo el cual se ocultaba Arsène Lupin no se supo más que la inicial. Si se hubiera tratado de otra noticia, no dudo en absoluto que el secreto hubiera sido guardado escrupulosamente por los empleados de la estación radiotelegráfica, así como por el comisario de a bordo y por el capitán. Pero hay acontecimientos que parecen romper la discreción más rigurosa. Aquel mismo día, sin que pueda decirse en qué forma, el hecho había sido propalado, y ya todos sabíamos que el famoso Arsène Lupin se ocultaba entre nosotros. Arsène Lupin entre nosotros, el ladrón inapresable, del cual se contaban las proezas en todos los periódicos desde hacía meses, el enigmático personaje con el que el viejo Ganimard había entablado aquel duelo a muerte cuyas peripecias se desarrollaban de manera tan pintoresca. Arsène Lupin, el escurridizo caballero que no opera sino en los castillos y los salones y que, una noche en que había penetrado en la casa del barón Schormann, se había marchado con las manos vacías dejando su tarjeta ornada con esta nota: Arsène Lupin, el caballero ladrón, volverá cuando los muebles de esta mansión sean auténticos. Arsène Lupin, el hombre de los 1000 disfraces, que tan pronto aparecía como chófer, como tenor, como corredor de apuestas, como hijo de familia, como adolescente, como un anciano, como viajante de comercio marsellés, como médico ruso o como torero español.
Hay que darse cuenta de esto. Arsène Lupin yendo y viniendo dentro del marco relativamente restringido y estrecho de un transatlántico. ¿Qué digo yo? En este pequeño rincón que representa la primera clase de un navío donde las gentes se encuentran unas a otras a cada instante, en este comedor, en este salón, en esta sala de fumar. Arsène Lupin era quizá aquel señor, o aquel otro, o mi vecino de mesa, o mi compañero de camarote. ¿Y esto va a durar todavía 5 veces 24 horas? Exclamó al día siguiente por la mañana la señorita Nelly Underdown. Pero esto es intolerable. Yo espero que le detengan. Y dirigiéndose a mí agregó: Veamos, dígame, señor de Andresy, usted que está ya en las mejores relaciones con el capitán, ¿acaso no sabe usted nada? Yo bien hubiera querido saber algo, aunque solo fuera por agradar a la señorita Nelly. Esta era una de esas deliciosas criaturas que por donde quiera que vayan, ocupan enseguida el lugar más destacado. Su belleza, tanto como su fortuna, era desbordante. Estas mujeres tienen una corte de fervientes admiradores, de entusiastas seguidores. Educada en París por una madre francesa, iba a reunirse con su padre, el señor Underdown, de Chicago, hombre riquísimo. La acompañaba una de sus amigas, Lady Jerland. Desde la primera hora, yo había presentado mi candidatura a flirtear con ella. Pero, en la rápida intimidad del viaje, inmediatamente su belleza me había turbado, y yo me sentía excesivamente emocionado para un flirteo cuando sus grandes ojos negros se encontraban con los míos. Sin embargo, ella acogía mis homenajes con cierta aceptación y favor. Se dignaba reír ante mis frases ingeniosas e interesarse por mis anécdotas. Una vaga simpatía parecía responder a la solicitud que yo le testimoniaba. Solo un rival, quizá, me hubiera inquietado. Era un joven guapo, elegante, reservado, del cual ella parecía preferir el carácter taciturno a mis maneras fuera de lugar del parisiense. Precisamente, ese joven formaba parte del grupo de admiradores que rodeaban a la señorita Nelly cuando ella me interrogó. Nos encontrábamos en el puente, cómodamente instalados en sillas mecedoras. La tempestad de la víspera había aclarado el cielo y el momento era delicioso. «Yo no sé nada con exactitud, señorita», le respondí. «Pero, ¿acaso es imposible para nosotros el llevar a cabo nuestra propia investigación, lo mismo que lo haría el viejo Ganimard, el enemigo personal de Arsène Lupin?» «Oh, usted se anticipa mucho». «¿En qué? ¿El problema es acaso tan complicado?» «Muy complicado. Es que usted olvida los elementos de que nosotros disponemos para resolverlo». «¿Qué elementos?» «Primero, Lupin se hace llamar señor R. Esa es una seña un poco vaga. Segundo, viaja solo. Si esta particularidad le basta a usted. Tercero, es rubio. ¿Y luego qué? Luego, nosotros ya no tenemos más que consultar la lista de pasajeros y proceder por el sistema de eliminación». Yo tenía esa lista en mi bolsillo. La tomé y me puse a examinarla. En primer lugar, noto que solo hay 13 personas cuya inicial llame nuestra atención. ¿13 solamente? En primera clase, sí. Y de esas 13 personas cuya inicial es R, como ustedes pueden comprobar, 9 vienen acompañadas de esposas, de niños o de criados. Quedan solo 4 personas aisladas. El marqués de Raverdan, secretario de embajada, interrumpió la señorita Nelly. Yo le conozco. El comandante Rawson. Es mi tío, dijo alguien. El señor Rivolta. Presente, exclamó uno de entre nosotros, un italiano cuyo rostro desaparecía bajo una barba del más hermoso color negro. La señorita Nelly estalló a reír. El señor no es precisamente rubio. Entonces, volví a hablar yo, estamos obligados a llegar a la conclusión de que el culpable es el último de la lista. O sea, el señor Rosen.
¿Alguien de ustedes conoce al señor Rosen? Todos callaron. Pero la señorita Nelly, interpelando al joven taciturno cuya asiduidad cerca de ella me atormentaba, le dijo: «¿Y bien, señor Rosen? ¿No contesta usted?» Todos volvimos la mirada hacia él. Era rubio. Confieso que sentí como un pequeño choque allá en el fondo de mí mismo. Y el molesto silencio que pesaba sobre nosotros me indicó que los otros asistentes a aquella escena experimentaban también esa misma clase de angustia. Por lo demás, aquello era absurdo, puesto que, a fin de cuentas, en el porte de aquel caballero nada permitía el sospechar de él. «¿Qué, por qué no respondo?», dijo. «Pues porque una vez visto mi nombre, mi carácter de viajero solo y el color de mis cabellos, he procedido ya a una investigación análoga por mi propia cuenta y he llegado al mismo resultado. Opino, por consiguiente, que se me detenga». Tenía un aspecto extraño al pronunciar esas palabras. Sus labios finos como dos trazos inflexibles se hicieron todavía más finos y palidecieron. Y los de sangre estriaron sus ojos. Sin duda, bromeaba. Sin embargo, su fisonomía y su actitud nos impresionaban. Ingenuamente la señorita Nelly preguntó: «¿Pero no tiene usted una herida?» «Es verdad que falta la herida», replicó él. Con un ademán nervioso se quitó la manga y descubrió el brazo. Pero inmediatamente me asaltó una idea. Mis ojos se cruzaron con los de la señorita Nelly. El hombre nos mostraba el brazo izquierdo. Y, palabra de honor, yo ya iba a hacer esa observación cuando un incidente distrajo mi atención. Lady Jerland, la amiga de la señorita Nelly, llegaba en ese instante corriendo. Estaba desconcertada. La rodeamos presurosamente y solo después de grandes esfuerzos logró balbucir: «Mis alhajas, mis perlas, me lo han robado todo». Pero no se lo habían llevado todo, cual luego nos enteramos. Cosa muy curiosa. Habían hecho una selección. De la estrella de diamantes, del colgante de cabujones de rubí, de los collares y de los brazaletes rotos habían sido quitadas no las piedras más gruesas, sino las más finas, las más preciosas, aquellas que, hubiérase dicho, representaban el mayor valor y ocupaban el menor espacio. Las monturas se hallaban sobre la mesa. Yo las vimos todos, despojadas de sus joyas como flores de las que hubieran sido arrancados los hermosos pétalos chispeantes y coloreados. Y para ejecutar ese trabajo, durante la hora en que Lady Jerland tomaba el té, había sido preciso, en pleno día, y en un pasillo muy concurrido, forzar la puerta del camarote, encontrar una pequeña bolsa disimulada en el fondo de una caja de sombreros, abrirla y escoger. No se alzó más que un solo grito entre nosotros. No hubo más que una sola opinión entre todos los pasajeros cuando el robo fue descubierto. «Es Arsène Lupin». Y, en realidad, esa era efectivamente su forma de actuar, complicada, misteriosa, inconcebible y, no obstante, lógica, pues siendo difícil ocultar la fastidiosa masa que hubiera formado el conjunto de alhajas, mucho menor era ese problema con pequeñas cosas independientes unas de otras: perlas, esmeraldas, zafiros. Y en la hora de la cena ocurrió esto. A derecha e izquierda de Rosen, los dos lugares permanecieron vacíos. Y por la noche supimos que aquel había sido convocado por el capitán. Su detención, cosa que nadie puso en duda, dio origen a una verdadera sensación de alivio. Al fin respirábamos. Esa noche nos entregamos a juegos menudos. Se bailó. La señorita Nelly, sobre todo, dio muestras de una alegría aturdidora que me hizo ver que si acaso los homenajes de Rosen le habían sido gratos en un principio, ya no los recordaba en absoluto. Su gracia acabó de conquistarme. Hacia la medianoche, bajo la serena claridad de la luna, yo le declaraba mi devoción con una emoción que no pareció desagradarle en absoluto. Pero al día siguiente, ante la estupefacción general, se supo que,
A causa de que los cargos presentados contra él no eran suficientes, Rosen había quedado en libertad.